llaman el padre de la frutoterapia. Él quedó ciego por un accidente en un laboratorio donde investigaba, pues con mucha pasión, las frutas. Y este accidente pues le privó de percibir el color de la fruta y el placer de contemplarla. Pero a partir de ahí entonces descubrió nuevos matices y sensaciones a través del olfato, el sabor y el tacto. Nos hablará sobre la frutoterapia como técnica terapéutica basada en el estudio de las sustancias nutricionales y medicinales de los frutos de la tierra, las proteínas, las vitaminas, las sales minerales, los oligoelementos, y que nos ayudan a metabolizar esos azúcares, los lípidos y las proteínas, además de actuar sobre los órganos afectados por enfermedades. Él llega de Madrid, les quiero presentar a Albert Ronald Morales. Bueno, buenos días a todos. ¿Se oye por ahí? Vale. Pues buenos días a todos. Muchísimas gracias, Miguel, por invitarnos, y muchísimas gracias a ustedes por venir a escucharnos. Bueno, quisiera decir que explicar un poco de la frutoterapia, porque imagino que la mayoría no conocen qué es la frutoterapia. La frutoterapia es una técnica terapéutica que hemos creado en América Latina, en Colombia, hace 40 años. Hemos venido investigando, y lo que se trata en términos muy sintetizados es que nosotros nos hemos metido al laboratorio, hemos empezado a investigar todas las frutas, a mirar todas sus cualidades terapéuticas, nutricionales y químicas, y en base a eso hemos diseñado tratamientos para curar las enfermedades que sufrimos todos los seres humanos. Es decir, que es la ciencia que se dedica a investigar todas las sustancias fitoquímicas, fitoterapéuticas de las frutas para curar las enfermedades y para mejorar la alimentación, fundamentalmente entre los seres humanos. Hemos escrito 4 libros, quisiera presentarlos un poquito. El primero vino a España, lo trajimos en el 98, es el Frutoterapia, los 106 frutos que dan la vida. Luego trajimos el libro Frutoterapia, Nutrición y Salud, que se dedica a frutas, verduras, cereales, etcétera. Y luego trajimos el libro Frutoterapia y Belleza, que ya es para los truquitos de mejorar todo lo que tiene que ver a nivel del organismo, desde el cabello hasta pues la piel y todo lo que tiene que ver con estar bien. La belleza, el término belleza lo hemos utilizado desde el punto de vista de salud, no el término que se conoce frívolamente como belleza. Y el último trabajo que hemos hecho es la frutoterapia, la fruta, el oro de 1000 colores. Ha sido publicado hace 6 meses, ha sido editado para toda América Latina y para España, y aquí están estos 4 libros. En este momento tenemos 3 aquí en España. El primero hace unos 5 años que no se ha vuelto a editar, pero de pronto por ahí se consiguen. Bien, las frutoterapia. Lo primero que empezamos a hacer en la frutoterapia fue, como creadores de esta ciencia, fue clasificar el material con que íbamos a trabajar. Hemos clasificado hasta ahora 5.000 especies de frutas en el planeta Tierra y 200.000 variedades de frutas, sin contar las transgénicas, las clonadas y las hibridadas. Es decir, ese tipo de material, tanto transgénico como clonado, como hibridado, no lo hemos examinado porque no nos interesa, primero porque son frutas ya muy degradadas, no tienen, por ejemplo, las transgénicas han perdido hasta el 90% de sus sustancias, y por lo tanto es un material que se va a pique. Igualmente sucede con las clonadas y algunos híbridos muy sofisticados de laboratorio también. Las frutas y todos los alimentos pierden hasta un 90% tanto de sus propiedades nutritivas como electroquímicas y terapéuticas. Luego, después de haber hecho este recorrido y clasificar este material, nos dedicamos a buscar
y a clasificarlas un poquito más refinadamente en el laboratorio por sustancias químicas. Y hemos clasificado 4 grupos, que son las frutas ácidas, las frutas semiácidas, las frutas dulces y las frutas neutras. Y luego, más adelante, nos vimos en la necesidad de clasificar por la gran cantidad de material que teníamos en 4 subgrupos: las frutas de hueso, las frutas de algodón y las frutas neutras. En eso estamos. No sabemos con el material que estamos descubriendo, pues que haya que hacer otro tipo de clasificación. Bien, ¿qué pasa con las frutas? ¿Qué hemos encontrado en las frutas? Lo primero que encontramos en las frutas es cosas sorprendentes, que a nosotros mismos como científicos, en el caso mío como bioquímico, pues la verdad que nos ha sorprendido gratamente. Lo primero que encontramos en las frutas es que, por ejemplo, la sandía es una fruta que tiene un 94% de agua. El melón, que es otra fruta que se consume mucho aquí en España, tiene un 90% de agua. Y descubrimos que el agua de estas frutas es lo más parecido al agua marina, por sus nutrientes, por sus sales minerales y especialmente por su sal. Si alguna vez estamos muy lejos del mar y queremos probar y tener un agua muy parecida al agua del mar, la encontramos en las frutas. Este fue un estudio que se hizo. Nosotros hemos hecho estudios donde hemos estado unidos a universidades como la Universidad de California, universidades en América Latina y por supuesto en otros países del mundo. No solamente hemos investigado nosotros, sino hay en esta investigación involucrada tanto institutos internacionales como universidades prestigiosas como las que hemos mencionado. Luego la otra parte sorprendente es que encontramos que en el agua, aparte que es la que más se parece al mar por las sustancias que tiene, es que es la única agua limpia y filtrada con un filtro que aún la tecnología que hemos desarrollado en el planeta Tierra no existe. Es la única agua que no tiene contaminación y que a pesar de estar ahí quieta en los tejidos de la fruta, no se contamina. Quiero comentarles que yo soy ecologista. Durante 10 años fui presidente de la Organización Mundial Amigos de la Tierra en Colombia y pertenezco a una cantidad de instituciones internacionales como socio y además como conferencista. Por lo tanto, como ecologista, quiero hablar un poquito en este sentido respecto al agua. La otra parte que encontramos en las frutas, en este líquido, es que es la única agua que los riñones la aceptan con una gran absorción, es decir, con una gran alegría, llamémoslo así para no utilizar términos científicos, porque es la que más se adecua al funcionamiento de nuestro organismo. El 70% y un poco más de nuestro organismo es agua. Hay que tenerlo en cuenta que nosotros somos agua. Por lo tanto, cuando encontramos una fuente de agua como las frutas y en estas condiciones, pues hemos encontrado una verdadera riqueza a nivel nutricional. Luego, en las frutas encontramos fuimos encontrando cosas interesantes. Por ejemplo, en las frutas encontramos una gran fuente de proteínas. Se pensaba que la fuente más grande de proteínas podía estar entre los alimentos cárnicos. Por ejemplo, las carnes rojas tienen entre un 18 y un 20%, las aves entre un 20 y un 22%, los pescados y los mariscos entre un 22 y un 24%. Podemos encontrar frutas que superan inclusive la proteína de la soja, que tiene un 33% el grano, y ya el tofu alcanza a tener un 52%, dependiendo la técnica con que lo elaboren. Hemos encontrado frutas que son un verdadero, como decía, maravilla, una fuente muy grande de proteínas. Quiero mencionar algunas de las que se comen justamente aquí en España. Y a propósito,
España es uno de los países que tiene más riqueza frutícola en Europa, es el vergel de Europa. Bueno, vamos a dar un poquito de idea de lo que comemos en cuanto a frutos que son ricos en proteínas. La fruta más rica en proteína las tenemos en el trópico, pero aquí en España tenemos frutas maravillosas. Por ejemplo, la almendra. Dependiendo la variedad, podemos tener hasta un 34-35% de proteína por cada 100 gramos en la almendra. Lo interesante es comerla cruda, porque el gran problema que tenemos es cuando se cuece o se frita o se dora, porque la molécula de los aminoácidos se quema y por supuesto que la proteína se pierde o queda muy diluida o muy disminuida. Luego tenemos las nueces, que está entre un 32 y un 34, un 33, dependiendo la variedad. Y por supuesto tenemos las avellanas, que tienen esta misma cantidad de proteína. Los cacahuetes alcanzan a tener un 32 de proteína. Y luego tenemos pues el coco, que es tropical, aunque aquí no lo tenemos, pero lo podemos utilizar, que tiene esta misma cantidad. Y luego tenemos frutas que nos sorprendieron agradablemente, las frutas neutras, que tenemos la calabaza, que es una de las frutas que más hemos estudiado, que es una fruta neutra porque al mismo tiempo es verdura y es fruta. La calabaza, aparte de que tiene unas sustancias maravillosas para la circulación, hasta ahora de todo este material, de este arsenal terapéutico que hemos encontrado en las frutas y de la cantidad de frutas que hemos clasificado, la calabaza es la que tiene más sustancias circulatorias hasta ahora encontradas, concentración y sustancia activa. Luego tenemos frutas en proteínas, que estábamos hablando, como esta, que tiene la misma proteína de la carne. Es decir, cuando ustedes comen calabaza, en cualquier forma que la quieran comer, lo que están consumiendo es un producto rico para la circulación en sustancias circulatorias y tiene una proteína exactamente igual a la carne, entre el 18 y el 20% dependiendo la variedad de la fruta. Luego tenemos pues frutos que son semillas, como hemos visto, las almendras, las avellanas, las mismas castañas. Pues hemos hecho un trabajo a nivel de estas frutas semillas, que las llamamos oleaginosas. Pues tenemos ahí, por ejemplo, las aceitunas, que es España es uno de los mayores productores de esta fruta. Pues tiene la misma proteína de los mariscos, es decir, entre un 22 y un 24%. Por supuesto tenemos otras frutas ahí que tienen esta cantidad de proteínas, entre ellas pues tenemos por ejemplo el sésamo, que tiene una proteína similar al pollo, es decir, a las carnes blancas, entre un 22 o entre un 20 y un 22. Y por supuesto el girasol, la quinoa, que es un pseudo cereal traído de América Latina, que se está consumiendo mucho, el amaranto, que también es un pseudo cereal que se trae de América Latina, y la chía, que es otro cereal que se trae de América Latina. Como ecologista quiero mencionar que el problema de los suelos, que es muy importante aclararlo, y como ecologista voy a hablar, es muy importante aclararlo. Los suelos de Europa, según los análisis que se han hecho en el laboratorio, porque nos vamos a ceñir a la ciencia, sin desdeñar todo el legado que nos han dejado las culturas y las civilizaciones pasadas, porque si vamos a mirar antropológicamente, tenemos un gran legado, pero la ciencia, cuando nos metemos al laboratorio, los científicos, lo que hacemos es aportar a esto y mejorar lo que teníamos o lo que tenemos. Los suelos de Europa lamentablemente tienen deficiencias en sustancias. Por ejemplo, en España tenemos un gran problema de yodo, la iodina, que es una sustancia fundamental para que funcione el sistema endocrino. Pues los suelos de Europa son terriblemente pobres. Por eso una de las enfermedades más típicas y más abundantes en España y en Europa son problemas tiroidales. Y España tiene un problema terrible con el sobrepeso gracias a que los alimentos que deberían extraer la iodina, o sea el yodo de los suelos, pues como no tienen estos suelos, están cansados, están deteriorados
están degradados, pues lamentablemente no tiene iodina y por eso tenemos problemas serísimos del sobrepeso, porque nuestro sistema endocrino no está funcionando muy bien por el aporte que debería tener en esta sustancia. En cambio, los suelos de América Latina o de tierras más jóvenes, menos degradadas, vienen muy potentes estos nutrientes. Igualmente, en una cantidad de nutrientes de la tierra, dependiendo la tierra qué tanto joven esté, qué tanto uso se le haya dado, qué tanta degradación se le ha dado, asimismo son los nutrientes. Y eso se ha visto en el laboratorio. Quería significar esto porque es muy importante cuando hablamos de productos que ya tenemos aquí y que se traen de otro lado. Y como ecologista yo debería decir lo contrario, pero es que la ciencia y la técnica lo que nos demuestra es no caer en el error y demostrar lo que probablemente pensábamos, pero que teníamos algo de razón, pero que la razón la da el laboratorio, es decir, la ciencia. En el caso de las proteínas y de muchos nutrientes que tienen las frutas, tienen que ver los suelos, tienen que ver las variedades de semillas. Es decir, no es lo mismo una variedad que ha sido producida a través del tiempo por la naturaleza, a una variedad que ha sido hibridada o que ha sido clonada o que ha sido transgénica. Las diferencias a nivel de los alimentos están ahí y están demostrados químicamente. En eso también sucede con las proteínas. Hay alimentos que de origen tienen una cadena proteica excelente y cuando las cultivamos en suelos empobrecidos, estas cadenas tienden a desaparecer. En cuanto a las vitaminas sucede lo mismo, en cuanto a las sales minerales, los oligoelementos y los antioxidantes sucede exactamente lo mismo. Eso sucede con las frutas. No es lo mismo tomar una fruta cultivada con agrotóxicos, con agroquímicos, que una fruta biológica. No es lo mismo que tomemos una fruta cultivada regándola con aguas contaminadas que con agua limpia. Y eso sucede en toda la alimentación, en todos los alimentos que produce la tierra, sucede este fenómeno. Y se ha demostrado en el laboratorio cómo sucede todo este evento a nivel de los alimentos y de los cultivos que tenemos. Luego las frutas hemos encontrado pues la gran cantidad de vitaminas. Hay que decir que la fuente más grande de vitamina la hemos encontrado en las frutas. Empezando por la vitamina A, por ejemplo, pasando por ella y llegando a vitaminas tan complicadas de conseguir como la B12, por ejemplo, que es bastante difícil conseguirla a nivel vegetal, pero hay frutas que tienen concentración de esta vitamina y que nos pueden ayudar. En el caso del hierro, por ejemplo, en la alimentación, cuando uno va a las escuelas de medicina, lo que descubre es que si un paciente no come carne, porque ahí está el hierro y la vitamina B12, este pobre hombre o este pobre niño o esta pobre mujer va a morir de inanición, porque le falta el hierro, porque le falta la proteína, porque le falta el B12. Y resulta que al meternos al laboratorio con este material que son las frutas, hemos descubierto que no solamente tenemos una gran fuente y una gran variedad en la alimentación a través de las frutas, sino que el hallazgo que hemos hecho es verdaderamente estupendo. ¿Por qué estupendo? Porque es el único alimento que viene del árbol o de la planta directamente para comerlo, con sus aromas, con sus fragancias, con su agua, con sus vitaminas y con todos los micronutrientes que tienen las frutas. Aparte que el alimento más rico en antioxidantes hasta ahora encontrado son las frutas. Por ejemplo, el antioxidante más potente que hemos encontrado en las frutas es el licopeno. En la Universidad de California, en este momento se están haciendo quimioterapia para atacar los tumores cancerígenos con el licopeno. Y el licopeno solamente lo tienen las frutas, entre ellas el tomate, los albaricoques, los melocotones y algunos frutos tropicales, entre ellos el plátano
y algo otras frutas como la papaya, como los nísperos, en fin, hay una larga lista que en nuestros libros, quien los conozca o quien los quiera leer, ahí va a encontrar una lista que les damos de estos frutos. El licopeno, donde más se ha trabajado y donde se encontró realmente fue en el tomate, pero no en el tomate transgénico, ni en el tomate que se siembra a nivel de hidropónicos, que es muy importante decir que todo producto que se siembra a nivel hidropónico es un producto, primero, que tiene que ser alimentado por agrotóxicos, y segundo, que no tiene la energía de la tierra y por lo tanto es un alimento que está peormente degradado que cualquier otro. Sí, si un alimento, una planta no tiene tierra, pues le falta una de las partes esenciales para que los nutrientes se puedan aprovechar y para que tenga la energía y la capacidad de nutrir a los seres vivos que consumen estos alimentos. Por eso nosotros, como ecologistas, y en el caso mío, como creador de la frutoterapia, nunca estamos de acuerdo con los hidropónicos. En el caso del tomate, lamentablemente, los grandes cultivos que se hacen últimamente se están haciendo, primero que son transgénicos y segundo que son hidropónicos. Por lo tanto, hay que cultivarlos en la tierra y hay que cultivarlos sin estos agrotóxicos. El tomate tiene otro problemita que la gente no lo conoce, y es que su piel no es biodegradable y por lo tanto, en el estudio que se hizo en la Universidad de California se encontró que el 60% de las apendicitis son producidas por la piel del tomate. Cuando se hicieron las necropsias y se encontraron que lo que tenían alojadas las apéndices dentro de ellas era un porcentaje altísimo de estas pieles y que eso era lo que producía la apendicitis, pues ahí están las estadísticas y el estudio que se hizo. El 40% restante de las causas de las apendicitis son producidas por el estreñimiento, fundamentalmente. Y lo más curioso es que no encontramos ni una sola semilla de frutas dentro de un apéndice, porque hay un mito que hay por ahí que no se debe tomar una semilla muy delgada o pasarla entera porque se va al apéndice. Pues el estudio que se ha hecho en Estados Unidos, en la Universidad de California, se demostró que en ninguna de las apéndices que se examinaron se encontró una semilla. Se encontró fue esta piel del tomate y algunas uvas y algunas otras frutas que tienen una piel que no es biodegradable, y el resto, el 40%, como decía, problemas de estreñimiento. La otra gran fuente que encontramos en las frutas son los antioxidantes, como decíamos, y algunas sustancias que fue la última que hemos encontrado, que además es lo más maravilloso que hemos encontrado para mejorar los ojos. Yo, como decía Miguel en la presentación, yo hace 25 años perdí los ojos cuando tenía 37 años, en este momento tengo 62, pero ya había terminado mis estudios y prácticamente toda la investigación primaria, básica, la habíamos terminado, pero de ahí para acá pues he seguido trabajando, por supuesto. Hemos escrito 4 libros, hemos andado por todo el planeta llevando este conocimiento y llevando un poquito de esperanza frente a la alimentación que estamos llevando, que es una alimentación absolutamente malsana, y desde luego lo que queremos es contribuir con un granito de arena para que los seres humanos se alimenten. Y como este encuentro es alimentación con conciencia, yo pienso que donde está la conciencia más concentrada es cuando uno se alimenta con estas fuentes que hemos encontrado en las frutas. De pronto para algunas corrientes alimenticias la fruta, o por desconocimiento o por corriente, no se han tenido en cuenta, pero al llegar a la frutoterapia, no solamente en los hospitales, las academias de medicina, la misma sociedad científica internacional como nacional, ni siquiera nos han criticado. Al contrario, si usted ve en las campañas de ahora para bajar de peso, y las Naciones Unidas está haciendo una campaña interesantísima, la Organización Mundial de la Salud, de 5 frutas como mínimo diariamente que se deben de tomar. Lo que no se ha explicado es qué tipo de fruta es la que tenemos que consumir diariamente, de qué manera podemos utilizarla, y también el conocimiento de qué contiene cada fruta. La frutoterapia lo que hemos hecho es investigar y explicarles qué tiene cada fruta y para qué sirve cada fruta.
Hay que decir que en las proteínas hay un estudio muy importante que lo hizo el doctor Pavlovich, premio Nobel, con el doctor Chilton. Ellos tienen un libro, especialmente el doctor Chilton, que son los alimentos en su cuerpo, venenos en su cuerpo por los alimentos. Es un libro muy interesante, si lo llegan a encontrar, léanlo, les va a interesar y les va a gustar. El doctor Pavlovich decía que el problema de las proteínas es que están clasificadas de la siguiente manera. Hasta ahora se han descubierto un poco más de 30 aminoácidos en las cadenas proteicas, pero que para que una proteína sea de alto poder biológico, porque no las produce el organismo, pues son 10 aminoácidos. Los otros aminoácidos, si en nuestra alimentación tomamos la materia prima, el organismo los fabrica. Pero estos 10 aminoácidos esenciales, que son de alto poder biológico, si no los tomamos ya como deben ser, es decir, que entren al organismo hechos, pues vamos a tener un problema y una carencia de proteínas. Por eso, a nivel científico, las medicinas alternativas a veces cojeamos un poco porque nos hace falta dinero, nos hace falta investigadores, nos hace falta apoyo para investigar y demostrarle a la medicina tradicional que en estas cosas ha faltado investigación. Y hemos encontrado, por ejemplo, que no solamente esos 10 aminoácidos de la proteína esencial, no solamente se encuentran, como se dice, o dicen los libros y las academias, que solamente están en las carnes, en los productos cárnicos, sino que están en una cantidad de productos, empezando por las frutas. ¿Qué proteínas, qué frutas tienen estos 10 aminoácidos? Pues lo que mencionamos, las almendras, las avellanas, las nueces, los cacahuetes, la calabaza y un etcétera, etcétera, que en nuestros libros pueden encontrar esa tabla donde hablamos de esos 10 aminoácidos que si no los tomamos ya como deben ser, es decir, ya hechos, pues vamos a tener carencias de proteínas. En el caso de sustancias interesantes que hemos encontrado en las frutas, pues por ejemplo, uno de los problemas serios que tenemos en este momento por tener alimentaciones bastante refinadas, por ejemplo los carbohidratos, los azúcares, que es lo que más tienen las frutas, azúcares, pues allí tenemos un gran problema también, porque los azúcares refinados en el proceso de laboratorio pues se suceden una cantidad de problemas serísimos. Siempre cuando se refina un azúcar, sea de caña o sea de remolacha o de cualquier otro tipo de azúcar, al hacer la refinación se pierden todos los nutrientes y especialmente las sales minerales. Por eso cuando se toma un azúcar, llámese cualquier fuente, si está refinada, el organismo tiene que utilizar sus propios depósitos, sus propios recursos nutricionales, es decir, en este caso las sales minerales, el calcio, el hierro, etcétera, etcétera, que necesita para hacer una metabolización y un desdoblaje en el organismo, y por eso los azúcares refinados los hemos titulado nosotros los ladrones nutricionales en nuestro cuerpo. Cada vez que ustedes tomen 1 gramo de azúcar refinado, el organismo necesita para metabolizar ese azúcar, necesita alrededor de 400 gramos de alimentos para poder utilizarlos para hacer ese proceso. Por eso cuando tomamos azúcares sin refinar, estamos ahorrándole al organismo y no le estamos quitando los ahorros, porque hay que decir que por ejemplo el calcio, que es uno de los más degradados con este problema de los azúcares, resulta que desde que nacemos hasta que tenemos 18 años nosotros tenemos que ser como los bancos, tenemos que ahorrar. El organismo se encarga de ahorrar. Si nosotros le ponemos una alimentación a un joven rico en calcios y en calcios que sean asimilables, porque también hay que decir
que cuando ya tenemos carencia de calcio y vamos a la farmacia o al herbolario y pedimos un calcio, pues el calcio que nos están vendiendo es un calcio mineral que la absorción es bajísima. Si la gente supiera que al tomar calcio, estos calcios que estamos tomando, para curar los problemas de la osteoporosis y las carencias de calcio, pues lo que estamos teniendo es un problema gravísimo, porque la asimilación es tan poca, que casi que no vale la pena. Y sí estamos causando un problema, que son las causas de las piedras en los riñones, las piedras en la vesícula y las calcificaciones a nivel de las válvulas cardíacas, de las arterias, de los músculos, de los inclusive de glándulas que se pueden calcificar. Por ejemplo, la primera calcificación que se produce en nuestro organismo es a los 7 años, cuando empezamos a calcificar la glándula pineal. Ahí empieza la calcificación de nosotros. Y si este niño ha tenido una alimentación muy pobre en azúcares naturales y muy rica en azúcares refinados, y se le ha dado como complementos una cantidad de lácteos, por ejemplo, o de calcio, de estos que vamos a la farmacia o al herbolero, pues vamos a tener un problema mucho más serio. Eso mismo ocurre cuando empezamos a perder ese ahorro que hemos hecho desde que nacemos a los 18 años, que es a partir de los 30 años. Las mujeres empiezan a tener una pérdida a partir de los 30 años, que sus ovarios producen menos estrógenos y, por supuesto, si no hay una buena cantidad de estrógenos, no se asimila el calcio que hay 3 cosas que se necesita para asimilar el calcio, que es en las mujeres y en nosotros también, por supuesto, los estrógenos, porque aunque nosotros no producimos grandes cantidades de estrógenos, sino muy poquita, pero sí los producimos para justamente poder metabolizar y asimilar el calcio en nuestros huesos. Pero realmente donde se define la vida de los huesos es entre 0 años hasta los 18 años, que es donde se hace el ahorro de los huesos. Hay un científico, el doctor Chilton, que dice: dime cómo están tus huesos y te diré a qué edad empezarás a tener la osteoporosis. Y eso se hace gracias a que tengamos en nuestra primera edad, en nuestra edad de jóvenes y de niños, una fuente o una alimentación de acuerdo o de acorde al calcio que debemos depositar, como es el ahorro que vamos a tener para toda la vida. Y luego, a partir de los 30 años, lo que hacemos es asimilar, el organismo asimila muy poco, especialmente cuando tomamos estos calcios minerales, para medio ayudar a remendar el deterioro que hemos tenido a través de estos años. Pero aparte de eso, si tomamos lo que decía, los carbohidratos, es decir, los azúcares refinados, pues vamos a tener una degradación de los huesos, y por eso hemos visto que hay gente que a los 30 años ya tiene principios de osteoporosis. Es producida por los azúcares refinados, fundamentalmente. Por las harinas refinadas, también. Ahora, ¿qué azúcares tenemos en la fruta? Pues el azúcar principal es la fructosa. Y la fructosa, inclusive para los diabéticos, es el azúcar menos nocivo de todos los que existen. Por supuesto que hay azúcares mucho más sofisticados, como la dextrosa y la lebulosa, que hay algunas frutas que la tienen. Y a propósito, la miel de abejas, yo que hablo de frutas y de flores, y por supuesto de donde llevan la miel las abejas, pues es de las flores, y especialmente de los frutales. Pues la miel de abejas es el único azúcar que es tan complejo, que tiene todos los azúcares que conocemos nosotros en el laboratorio, especialmente la dextrosa y la lebulosa, que son azúcares difíciles de encontrar, que solamente se encuentran en las frutas y en la miel de abejas, cuando es pura, por supuesto. ¿Qué pasa con estos azúcares? Los azúcares, dependiendo lo refinado que tengan, también vamos a tener de sobrepeso. 1 gramo de azúcar refinado son 3 gramos de grasa que vamos a acumular en nuestro cuerpo. 1 gramo de harinas refinadas son 2 gramos de peso de grasa que vamos a asimilar en nuestro cuerpo, de tejido adiposo. Y 1 gramo de grasas saturadas
pues vamos a tener el gran problema de sobrepeso, pero también vamos a tener problemas de triglicéridos, y especialmente cuando consumimos azúcares y harinas vamos a tener estos problemas de los triglicéridos, y las grasas vamos a tener problemas de colesterol. Así es que las frutas, cuando aportan estos azúcares, lo que está aportando es un azúcar no refinado, un azúcar de primera mano y de primera magnitud, y el desdoblamiento que se hace en el organismo es magnífico. ¿Por qué? Porque otra de las cosas que hemos descubierto es que casi todas las frutas tienen enzimas digestivas, que eso es muy importante tenerlo en cuenta. Por eso es el alimento que mejor se metaboliza en el organismo y el que mejor se asimila. Resulta que cuando nosotros nacemos, la pregunta que quiero compartir con usted, porque me encanta cuando yo hablo, compartir con el público, para que sea dinámica la conversación, no sea un monólogo. ¿Ustedes qué piensan? Les voy a plantear este tema que es un problemita pequeñito, pero muy interesante. ¿Qué piensan ustedes cuando uno nace y que durante los primeros 3 o 4 meses lo único que toma es leche materna? Y es cuando cada mes se crecen entre 3 y 4 centímetros. Es cuando la curva de crecimiento más alta tenemos los seres humanos. ¿Cómo es posible si no tenemos dientes para masticar? Si no tenemos muelas para masticar y moler. ¿Cómo se puede metabolizar y cómo se puede tener crecimiento y cómo se puede tener esa maravilla del crecimiento y además órganos que están, o sistemas orgánicos que no están maduros, como el digestivo y el respiratorio, pueda tener la consecución y de irse madurando? Porque en estos primeros 6 meses es cuando más se tiene un proceso de maduración de estos 2 sistemas orgánicos. ¿Cómo es posible si no tenemos muelas, si no tenemos dientes? ¿Cómo asimilamos las proteínas? ¿Cómo asimilamos las vitaminas? ¿Cómo asimilamos los oligoelementos? Y todo lo que necesitamos en esta primera edad donde aterrizamos a este planeta Tierra, y es cuando tenemos el mayor crecimiento. ¿Qué pasa aquí? ¿Alguna vez se lo han planteado? ¿Alguna vez se lo han cuestionado? Pues se lo voy a explicar en pocas palabras. Resulta que en la investigación que hemos hecho hemos encontrado que en nuestra boca hay una serie de glándulas que cuando llega el alimento a nuestra boca y empezamos a masticarlo y a deglutirlo, aparte de la saliva que tenemos allí, estas glándulas tienen sustancias que permiten hacer la primera digestión, porque la gran equivocación que a veces tenemos es que pensamos que la digestión solamente se hace cuando el alimento cae a nuestro estómago, y los jugos gástricos, las enzimas, son las que hacen la primera digestión. Primera equivocación, porque el 40% de la digestión se hace en la boca, a través de estas glándulas enzimáticas, que son las que primero hacen el trabajo de las enzimas. En un trabajo que se hizo en la Universidad de Georgetown y en la Universidad de California y en la Universidad de Harvard, pues lo que nos dio de resultado, lo que se explica en este estudio, es que resulta que cuando nosotros, por ejemplo, que es lo interesante, cuando nosotros tomamos un zumo de frutas hecho en nuestra casa, si lo tomamos con una pajita, que es igual que tomar la leche materna del pezón de la madre, ¿han pensado usted a qué velocidad pasa esta leche del pezón de la madre a nuestra garganta y luego a nuestro estómago? Pues va a una buena velocidad, va entre 30 y 40 kilómetros por hora. Entonces, ¿cómo se puede explicar que estas glándulas hagan el trabajo? Pues resulta que estas glándulas, cuando el niño hace el trabajo de succionar, o en el caso de nosotros adultos, de tomar el zumo con una pajita, ese impulso que le damos a la boca, los músculos activan estas glándulas, y esas glándulas lanzan estas enzimas a 180 kilómetros por hora dentro de nuestra boca. Por eso el alimento, cuando pasa a esa velocidad, la leche materna del niño, del pezón a la madre, al estómago, ya va con el 40%, gracias a que estas glándulas disparan estas enzimas a esta velocidad,
y las incluyen o penetran dentro del alimento que va, y ya ahí tenemos el 40% de nuestra digestión. Cuando el alimento o la fruta es de fibra dura, tenemos la oportunidad de no solamente, pues una fruta muy fuerte tendríamos que licuarla, entonces podemos tomar el zumo y por supuesto o el batido, y al succionar con la pajita, pues vamos a tener esta garantía de activar estas glándulas. Cuando nosotros solamente masticamos y engullimos, tragamos, ese 40% se pierde. El gran problema de la humanidad en este momento, descubierto nosotros, a través de todo el sistema enzimático que tienen las frutas, porque no hay una fruta que no hayamos descubierto que no tiene enzimas digestivas, pues el trabajo que hace es, aparte de que hace el sistema digestivo, que estimula el movimiento peristáltico, pero aparte de eso, es la metabolización a nivel de las enzimas, es que el primer punto importante en la alimentación es lo que tenemos en la boca, es el 40% de la boca, porque ahí es donde tenemos la mayor carga, una de las cargas fuertes enzimáticas para que los alimentos se metabolicen y además puedan tener toda la textura y lo que necesita el organismo y el movimiento peristáltico para que se mueva ese alimento dentro de nuestro organismo y no se convierta en un problema serio y se metabolice mal. Hay que decir que de todas las frutas más ricas en enzimas digestivas, voy a darle las más conocidas. La primera, aquí en España, que es una fruta tremenda digestiva, son las ciruelas, el pruno. Fíjense que cuando hay problemas digestivos, usualmente la gente suele tomar una ciruela seca puesta en la noche anterior, remojada, y al otro día la baten y la toman y es una maravilla, las enzimas digestivas. Luego tenemos frutas que vienen ya de otro lado, porque lamentablemente aquí no se da todavía, aunque en Canarias ya se está sembrando la pitaya, que es una de las frutas más prodigiosas que hemos encontrado en enzimas digestivas. Resulta que el gran problema cuando hay una fruta o un alimento que tiene mucha enzima digestiva es que puede exagerar, es decir, puede haber una carga terrible a nivel de estimulación, a nivel del movimiento peristáltico, y puede producir inclusive diarreas, puede convertirse en un laxante. Y obviamente al producir la laxación a nivel de nuestro organismo, pues vamos a arrastrar los electrolitos, vamos a producir un arrastre del tejido mucoso, vamos a arrastrar todo nuestro sistema, que es importantísimo, que son las enzimas, y aparte de eso, toda nuestra flora digestiva. Nosotros en nuestro intestino más o menos tenemos entre 500 a 1 kilo y kilo y medio de flora intestinal, que esa flora intestinal es la que permite que se dé todo el movimiento bioquímico a nivel de nuestra digestión, que haya un estímulo a nivel del sistema digestivo, del movimiento y del tránsito digestivo, y además que se conserven las sustancias a nivel de nuestro organismo. Pues todo eso lo tiene esta fruta, la pitaya. Es la única que te puede dar una diarrea, pero que no te precipita los electrolitos, que son los que pueden llegar a producir, inclusive cuando hay una diarrea muy severa, el individuo puede llegar a una deshidratación tremenda, e inclusive puede llegar a exacerbar y a irritar el colon, y ahí es el gran problema de la colitis y el gran problema de la inflamación de los divertículos, e inclusive enfermedades tan desastrosas como el síndrome de Crohn, que se le inflama a uno desde la boca hasta el ano. Pues esta fruta, la pitaya, espero que no se les olvide, ya se siembra en Canarias. Cuando alguien tiene un problema digestivo por movimiento peristáltico, porque hay un atasco, porque, en fin, por muchas razones, porque una alimentación bastante degradada, porque es refinada, porque la persona no hace deporte o no camina, porque se toma pocos líquidos, que es muy importante, el agua, que nosotros somos agua, fundamentalmente, pues puede haber este problema. Pues esta fruta es una maravilla porque no arrastra los electrolitos, que en un momento dado también puede afectar el corazón,
puede afectar el sistema renal de una manera complicadísima. Y luego, pues hay otras frutas, por ejemplo, la papaya, tiene la papaína, que es una de las enzimas más fascinantes que hemos encontrado. Yo tuve un paciente muy ilustre en Europa, hace unos casi 15 años, que fue Juan Pablo II. Yo no sé si ustedes son católicos, yo pues en Colombia todos somos católicos, yo soy católico pero no soy de los que voy a misa, y cuestiono bastante la cosa, pero bueno, creo en Dios. Tuve este paciente, porque descubrimos que la papaína y la papaverina, sobre todo la papaverina, cuando entra a nuestro organismo, puede ayudar a manejar todos los problemas del Parkinson. Acuérdense ustedes que este papa tenía un problema de Parkinson terrible. Pues con el doctor Montaner, que le dieron premio Nobel por el descubrimiento del SIDA, se hizo un preparado con la papaya y fue el alimento que se le dio, el producto que se le dio a este papa, y hasta que lo tomó el tío, este señor pudo, bueno, yo le digo tío, ¿no? Como dicen ustedes aquí. Este señor, si yo era un católico, me decía, ¿cómo así? Monseñor, y es su santidad. Bueno, fue mi paciente y lo trato como lo tratamos, como paciente. Este señor tuvo movimiento y estuvo muy bien, lo mantuvimos muy bien, hasta que a alguien allí en el Vaticano se le ocurrió que no, que cómo le íbamos a dar papaya a su santidad, que estos naturalistas, que estos científicos, no, eso hay que quitarla. Se la quitaron y fue cuando empezó a empeorarse y se murió. Curiosamente, mientras estuvo tomando este medicamento, porque yo lo llamo medicamento, aunque es un alimento, pues sobre todo que lo que hace la papaya, esta sustancia, es que mantiene lo que hace que el organismo no tiemble, ni la cabeza, ni las manos, ni las extremidades tiemblen, porque la dopamina es una sustancia que nuestro organismo produce. Cuando la deja de producir por muchas razones, especialmente por la mala alimentación, la dopamina, pues empezamos a tener movimiento en las manos, en las piernas, en la cabeza, y si aparte de eso hay mucho estrés, como le pasaba a este señor, pues por supuesto ese es el problema del Parkinson. O sea, nosotros en este momento, con la papaya y algo otras sustancias y algo otra planta que hemos encontrado, prácticamente tenemos manejada, porque hacemos que el organismo produzca la dopamina que necesita el organismo para que no tenga Parkinson. Bueno, pues esta es la historia que tuvimos con estas dos sustancias, con la papaverina y la papaína y la papaya. Y la papaya, pues es una fruta absolutamente fantástica para la digestión, aparte de todo lo que hace la papaya, porque si usted lee nuestros libros de la frutoterapia van a encontrarse que es una fruta fantástica, igual que el albaricoque. Yo quiero comentarles un poquito de esta fruta del albaricoque, porque en América Latina no la tenemos. Bueno, en Argentina sí se tiene, en Chile sí se tiene, pero en el resto de América Latina no tenemos albaricoque. Y aquí en España, cuando yo he venido hace 13 años por primera vez, y ahora desde el 2001 que estoy entre ustedes, y que además me siento muy contento y muy arropado por toda la gente española que nos han arropado con su cariño y con tenernos aquí en vuestro país. Pues la fruta que me llamó la atención fue el albaricoque. ¿Por qué? Nosotros hemos descubierto en estas 5.000 especies y 200.000 variedades que hay una fruta reina. Y yo diría que hay una princesa, la primera princesa. La fruta reina es la guayaba, que es una fruta que ya se está cultivando aquí en Almuñécar y en Canarias, es nativa de Colombia. Tiene 16 vitaminas, siendo la fruta más rica en vitaminas. Tiene todas las sales minerales que conocemos, los oligoelementos. Tiene una proteína igual que la carne y tiene antioxidantes por cantidades alarmantes. Y en nuestros países se da por cantidades alarmantes. Es la fruta más económica que existe. Y en España me encontré la princesa, la primera princesa, que es el albaricoque. ¿Por qué el albaricoque lo dejamos en segundo lugar?
porque no alcanza a tener todas las 16 vitaminas, no tiene la proteína que mencionábamos que tiene la guayaba, pero tiene casi parecido a la cosa. Empezando, que es la única fruta que yo he encontrado que quita el frío, ahora que estamos con el frío. Es la única fruta que tiene una concentración tan impresionante de hierro que para mí fue un hallazgo absolutamente espectacular. Resulta que cuando nosotros aquí en España empezamos el otoño, pues empezamos a tener menos sol, ¿verdad? Y ahora que estamos en invierno, pues, ¿cuántas horas realmente de sol hay aquí en España? Ustedes que han vivido toda la vida. Ahora en invierno. A ver, chicos, ayúdenme. No son 12 horas como en América Latina, ¿verdad? Yo creo que son unas 8 horas, alrededor de 8 horas. Bueno, pero resulta que estas 8 horas no son suficientes de sol que necesitamos los humanos, los seres vivos especialmente, pero los humanos, para poder ayudar a metabolizar no solamente el hierro, sino el calcio, la vitamina C y especialmente la vitamina D. Por eso, todos los que vivimos en países de 4 estaciones, cuando termina el invierno, todos estamos bajitos de hierro. Y a medida que seamos más friolentos, como dicen aquí, más frioleros, es porque tenemos menos hierro. Uno de los descubrimientos impresionantes de la frutoterapia y de nosotros los investigadores de la frutoterapia es que encontramos que el elemento térmico, la llavecita perdida de cómo manejamos nuestro sistema térmico es el hierro. Si no hay hierro, no hay calor. Y hemos hecho, porque me están diciendo por aquí que estamos cortos de tiempo, y hemos hecho el último descubrimiento que quiero compartirlos con ustedes, que de aquí en adelante van a oír ustedes hablar en libros, en conferencias, y los científicos van a empezar a hablar de esto. Y los primeros que hemos descubierto esto, hemos sido nosotros. Lo hemos descubierto hace unos 5 años. Les va a parecer raro el término que voy a utilizar, pero ya se le ha puesto y ustedes espero que se familiaricen con este término. Nosotros hemos descubierto las frutas fotónicas. ¿Qué quiere decir eso? Hemos descubierto que hay frutas que por su conformación química y electroquímica que tienen, absorben toda la energía esencial del sol. Y al absorber toda la energía esencial del sol, cada vez que ustedes se coman una fruta de estas, se están comiendo el sol concentrado en esta fruta, y por eso se llaman así. Y como el cinturón de fotones está pasando por nuestro planeta, son las frutas más adecuadas para consumir. Mire, el tema es tan largo, son 40 años de investigación, a mí me gustaría quedarme más tiempo con ustedes, pero aquí Miguel tiene más invitados. Nosotros estamos aquí con los 3 libros, los que quieran venir a hablar con nosotros, están los libros allá abajo, los que quieran que les firme, los que quieran que les preguntarme más cosas de estas y que les cuenten más secretos. Por ejemplo, para irme, descubrimos una fruta exótica maravillosa. Imagínense que todos los científicos, el sueño dorado de todos los científicos que estamos trabajando en los laboratorios es, por un lado, encontrar el elixir de la larga vida y por otro lado, poder quitar la grasa en el sitio que nos moleste. Pues les tengo los dos. Los que quieran saber de esta fruta, porque ya me están acosando aquí, espero verlos y que me pregunten y hablar, porque voy a estar hoy y mañana con todos ustedes. Gracias, muy amables.